Muy buen día, que la paz de Cristo esté con todos nosotros. Qué lindo que Dios nos concede nuevamente tener este momento juntos de confraternidad aquí en la iglesia. Estamos contentos por cada uno que vino, que se tomó el tiempo de viajar y podamos disfrutar juntos esta mañana. Quiero compartirles unos versículos del Salmo 67 que dice: que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor, que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder, Salvador, sobre los pueblos por todas partes. Que las naciones te alaben, oh Dios, sí, que todas las naciones te alaben. Es un privilegio para nosotros poder alabar a nuestro Dios que nos concede tanto amor y tanto posibilidad de poder compartir su palabra libremente en cada ocasión. También en el día de hoy, en todo el Uruguay está especialmente unido por intercesión, por oración, por nuestro país, con la red de intercesores alrededor de todo el país, las distintas ciudades e iglesias. Y también quiero aprovechar que juntos nosotros podemos estar orando también por nuestro país, por nuestro querido Uruguay, por nuestros gobernantes. También quiero aprovechar que en este momento podemos orar juntos también por la situación que estamos pasando por nuestra fábrica de Claldi, que también tuvimos asamblea el otro día. Es un tema que nos incumbe a todos, y qué mejor cuando juntos venimos delante del rostro de Dios y pedimos su guía y su sabiduría para cada uno de nosotros. Queremos estar orando entonces. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por tu gran amor hacia cada uno de nosotros. Padre, tú nos has escogido, tú has puesto tu mano sobre nuestras vidas. Padre, realmente te doy gracias que podemos tener este gozo y esta paz. Pero no todos aquí en nuestro país están disfrutando de tu presencia en sus vidas. Y venimos delante de ti, Padre, también por nuestra nación. Padre, que tú puedas bendecir nuestros pobladores, tú puedas bendecir nuestros gobernantes. Padre, que tú bendigas las distintas empresas aquí en este país. Que realmente este país pueda ser y siga siendo de bendición para muchos, y que en este país se proclame tu gloria en todos los rincones. Padre, perdónanos donde hemos estado quizás callados o donde no levantamos la palabra frente a injusticias. Padre, también te damos gracias porque tú nos has regalado una hermosa empresa, la empresa de Claldi. Padre, hoy pasamos por situaciones que nos quedan muchas preguntas y venimos delante de ti también y te pedimos por sabiduría, te pedimos por tu ayuda. Padre amado, realmente sabemos que tú eres el Todopoderoso y tú tienes camino y necesitamos reconocer ese camino. Necesitamos bendecir también las autoridades que están al frente de la planta hoy, que tú los guíes también con esa sensibilidad necesaria en todo ámbito. Padre, toda la gloria sea a ti, porque sabemos que tú no nos vas a dejar solos. Tú siempre estás a nuestro lado si nosotros venimos a ti. Y eso lo hacemos hoy, en esta mañana. Queremos alabarte, honrarte también. Y queremos escuchar tu palabra también esta mañana. Pedimos que tu palabra llegue por medio de tu Espíritu a cada uno de nosotros. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora invitamos al equipo de alabanza y podemos estar alabando juntos al Señor en este tiempo.
genial estar con todos ustedes. Entonces vamos a aprovechar y volver a enfocarnos en Dios y dedicarle estas canciones de corazón. Así que arriba, les animo a cantar con fuerza.
Muy bien, hoy tenemos de visita Andy y... Hay un eco. Estamos todos atentos, Andy. Andy y Jimena con los niños nos están visitando. Les damos muchas gracias por haber aceptado la invitación y estamos expectantes del mensaje que Dios te ha dado para nosotros. Antes que Andy pase a compartir el mensaje, quiero aprovechar el momento que estamos todos juntos porque yo me olvidé de saludar a los hermanos de Gartenthal el día de su aniversario. Si bien estaba bien consciente de la fiesta, pero no se me fue tan consciente de mandarles un saludo. Desde aquí también pido perdón y les mando saludo también por este nuevo aniversario. También queremos saludar a Albert, Mónica con Leticia, también los abuelos, bisabuelos, tíos. Realmente una bendición y una respuesta de Dios también a las oraciones que hoy le está Leticia. Ahora sí, Andy, te damos la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Dios nos bendiga en este precioso domingo de mañana que Dios nos ha regalado. Les quiero traer saludos de la iglesia en Montevideo, que hoy estamos de bautismo allá. Así que también ya sé que algunos de Gartenthal, en vez de venir para acá, se les escaparon a Montevideo. Pero me gustaría entonces compartir hoy un poco de la palabra de Dios con todos nosotros. Amén. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Santo, te doy gracias por este tiempo que podemos tener juntos, Señor. Gracias por este precioso día que tú nos regalaste. Y te pido, Padre, que tú nos estés asistiendo ahora. Que tu Espíritu Santo, el Consolador, Señor, y nuestro Maestro, nos esté abriendo los corazones y las mentes para que podamos, Padre, en este tiempo entender tu palabra y extraer de ella, Señor, la vida que tanto necesitamos, Señor. Que podamos recibir de ti y de tu Espíritu, Señor, la guía, el ánimo, la fuerza, lo que cada uno de nosotros precisa, Señor. Y te pido que tu presencia sea con cada uno de nosotros en este tiempo. Amén. Amén. Bueno, quiero compartir con ustedes un mensaje que se llama Viviendo en la presencia de Dios. Y los que me han escuchado predicar tal vez alguna vez ya en Montevideo, saben que a mí me gusta meter muchos versículos. Así que si alguien tiene la Biblia, va a tener que tener los dedos rápidos para seguirme, porque voy a leer bastante. Prefiero que la palabra de Dios misma se interprete a ella misma, ¿sí? Y no agregar demasiadas palabras. Sí voy a agregar un poco mis reflexiones, mis pensamientos, pero realmente quiero leer bastante. Y vamos a estar en el Antiguo Testamento hoy, así que espero que me puedan seguir y que realmente la palabra de Dios pueda estar animándolos, motivándolos en esta mañana. Quiero comenzar leyendo de Éxodo, capítulo 19, y vamos a leer prácticamente todo el capítulo, pero quiero sentar las bases para el mensaje que quiero compartir. Tiene que ver con buscar la presencia de Dios. Todos tal vez más o menos sepamos y hayamos escuchado muchos mensajes tal vez ya acerca de cómo Egipto esclavizó al pueblo de Israel, cómo Dios envió a Moisés para sacar a su pueblo de allí. Y la palabra de Dios es muy clara acerca de cómo todos los problemas que tuvo Israel en el desierto, los 40 años que tuvieron que caminar por rebelión, por no querer entrar en la tierra. Pero antes de eso, hubo un momento muy especial para Israel. Israel se acerca a Dios en el monte Sinaí, y Dios se presenta por primera vez a todo el pueblo como su Dios, ¿sí? Y es de ahí que vamos a leer en Éxodo 19. Dice: exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes
serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Así que lo que Dios quiere hacer en este momento es traer una nación para sí, una nación elegida ya a través de su ancestro, su antepasado Abraham, cuando éste todavía estaba en Ur de los caldeos, y él elige para sí este pueblo. Y aquí en Sinaí los quiere instaurar como una nación santa, una nación que serían los sacerdotes para todo el mundo, ¿sí? Los que debían acercar a todas las naciones a Dios. Veamos qué es lo que sucede, si esto realmente se cumple. Dice, entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. El pueblo dijo que sí, dijo que iban a hacer como Dios les pidiera. Luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada, conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Y ahora viene algo importante. Dios le dice, marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Dios puso un límite claro. Israel no podía entrar a su presencia hasta que Él lo permitiera. Él iba a tratar con Moisés primero y después el pueblo iba a poder acercarse. Pero primero tenían que mantenerse alejados. Y sigue diciendo, así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración y ellos lavaron sus ropas y les dijo, prepárense para el tercer día y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés, baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí, tú ya nos lo advertiste. Me dijiste, marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Pero el Señor dijo, baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo que lo que el Señor había dicho. Dios vuelve a repetir la advertencia, no se acerquen, ¿sí? Y en el capítulo 20, en el versículo 18, dice, cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. No era lo que Dios quería.
Dios que había puesto una orden y había dicho, ustedes manténganse distantes, cuando llegue el momento va a ser seguro para ustedes y van a poder entrar y todos van a poder ser una nación de sacerdotes. Pero ellos tuvieron tanto miedo que le dijeron, Moisés, habla tú con Dios y tú vas a ser nuestro intercesor, nuestro mediador entre Dios y nosotros. Moisés les dice, no tengan miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Porque no hay comunión entre el pecado y Dios, ¿sí? Debemos ser santos para entrar en su presencia. Sabemos que hoy en día podemos ser santos a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero en aquel momento ellos no entendían esto todavía, que había un mediador mayor que Moisés y que ellos podían entrar en la presencia de Dios. Dice que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Y lo interesante aquí es que Dios ya había elegido a Israel. Dios quería que se acercaran. Con el toque de cuerno, cuando tocara el sonido de la trompeta, ellos podían venir a la presencia de Dios. Iban todo el monte, toda la ciudad, el pueblo podía acercarse al monte y ser parte de tener una relación cara a cara con Dios, ¿sí? Pero el pueblo decidió que ellos tenían miedo. Mejor elegimos uno de nosotros y que él vaya, ¿sí? Que él se ponga en riesgo. Nosotros nos quedamos acá seguros, sabemos que si no pasamos de acá no nos va a pasar nada, ¿sí? Y perdieron de tener una relación personal con Dios que podrían haber tenido en ese momento y convertirse realmente en esa nación de sacerdotes que iban a ser. Sabemos después que los levitas, los hijos de Aarón fueron los sacerdotes y los que ayudaban a los sacerdotes y ellos sirvieron y ellos entraban a la presencia de Dios, pero el resto del pueblo no. Pero hay excepciones. Hubo gente de entre Israel que entendió que podían seguir acercándose a la presencia de Dios porque esa invitación seguía activa, seguía disponible el acceso a Dios. Si vamos un poquito más para adelante y vemos la historia de Josué, el hijo de Nun, que fue uno de los 12 espías que entraron a la tierra de Israel también, en Éxodo capítulo 33, de los versículos 8 al 11, leemos un pequeño párrafo que habla sobre Josué. Y es interesante, todo este párrafo primero que leí, la idea es que entendamos que Dios invitó a todo el mundo a acercarse a su presencia. Iba a elegir una nación para que fueran sus sacerdotes, vinieran a su presencia, y esa nación iba a enseñar a todas las naciones de la tierra, pero esta nación decidió que no quería acercarse a Dios. ¿Qué pasó con Josué? Josué era diferente. ¿Por qué Josué y Caleb, cuando entraron a la tierra prometida, no se asustaron? Los otros 10 espías, si se acuerdan de la historia, entraron a la tierra prometida y cuando volvieron dijeron, estamos asustados, eran gigantes, parecíamos langostas en sus ojos. ¿Qué pasó con Josué? Dice en Éxodo 33, versículo 8, cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. No iban a la presencia de Dios. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que él entraba en la carpa. Al que ellos habían elegido, ese entraba en la presencia de Dios. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Y esto era lo que Dios quería para todos, para todo el pueblo. Después dice algo muy interesante. Un pedacito final del versículo 11 dice, después Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Moisés tenía trabajo para hacer. Él era el juez del pueblo y tenía que juzgar todas las situaciones que se podían llegar a dar en un pueblo tan numeroso. Pero Josué estaba libre de hacer lo que él quería. Y lo que él eligió fue seguir ese llamado que Dios le había hecho a todo el pueblo de permanecer en su presencia, y él se quedaba en la carpa de reunión donde estaba la presencia de Dios. Yo creo que no fue ninguna coincidencia que Josué y Caleb, cuando volvieron
de espiar en la tierra, volvieron diciendo: es una tierra que emana leche y miel, es una tierra donde un solo racimo de uvas es tan grande que 2 hombres lo tienen que llevar sobre un palo y no lo puede cargar un solo hombre. Creo que no fue coincidencia de que ellos volvieron entusiasmados y diciendo: serán grandes, pero Dios es más grande. Josué estuvo en la carpa de Dios y él conocía a Dios personalmente, los otros no. Los otros no se tomaron el tiempo de encontrarse con Dios y reconocer cuán grande es Dios, lo que estuvimos cantando, ¿verdad? Que Dios realmente era mucho más grande que cualquier desafío que se podía llegar a presentar en aquella tierra nueva. En Números capítulo 13, versículo 32 al 33, podemos seguir leyendo un poquito sobre esta historia justamente. Dice: entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vivimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. ¿Por qué se sentían como saltamontes? ¿Por qué pensaban que los gigantes los veían como saltamontes? Porque ellos no tenían esa relación con Dios que tenía Josué. Y la capacidad de entender que no importa quién está en contra de nosotros, porque si Dios está con nosotros, el gigante de Israel está a favor de nosotros, Dios Todopoderoso, y no hay gigante mayor que nuestro Rey. Qué persona tan interesante Josué, que realmente decidió, a pesar de que el resto del pueblo no quería acercarse a Dios, él iría igual. Vamos a ver a otra persona, 440 años más tarde, otro personaje que entendió que el llamado a la presencia de Dios seguía abierto. Se llama David. Vamos a leer un pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 15, y vamos a ver cómo David entendió que él podía ir a la presencia de Dios. Sabemos que después de la época de Moisés y Josué, los que entraban a la presencia de Dios eran los levitas y eran los sacerdotes descendientes de Aarón. ¿Qué pasa con David? Dice en Primera de Crónicas 15, versículo 25 al 29. Luego David y los ancianos de Israel juntos con generales del ejército fueron a la casa de Obed-Edom para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. El arca del pacto del Señor no estaba en Jerusalén, estaba todavía en la carpa, pero ahora la quieren llevar y trasladar a Jerusalén. Había habido un incidente antes, después lo vamos a ver, pero quiero ver en este momento esta situación. Debido a ese incidente, el arca del pacto estaba en casa de este tal Obed-Edom. Entonces van a su casa a traer el arca del pacto. Como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David estaba vestido con un manto de lino fino, y acaso tenemos que prestar atención, porque eso es la descripción de cómo se vestían los sacerdotes. Pero él sigue diciendo acá en Primera de Crónicas: al igual que todos los levitas que cargaban el arca, y también los cantores y Kenanías, el director del coro, David también llevaba puesta una vestidura sacerdotal. O sea, no solo estaba vestido como los levitas, sino como los sacerdotes. Así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de alegría, toques de cuernos de carneros y trompetas, de estrépito de címbalos y la música de arpas y liras. Pero cuando el arca del pacto del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él. Tenemos que tener cuidado cuando alguien está festejando la presencia de Dios, de no tener envidia, de no despreciarlos por la forma en que expresan su amor a Dios. Mical después no pudo tener hijos, Dios dice, le impidió tener hijos porque se había burlado de David. Es interesante, David no era sacerdote, David era de la tribu de Judá, no era levita, no era descendiente de Leví, y aún así está vestido como sacerdote. ¿Cómo pudo hacer eso? Eso estaba mal visto, por lo menos, si no prohibido seguramente. En Primera de Crónicas, en el capítulo siguiente, en 16, dice: trasladaron el arca de Dios y lo colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado. La presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz,
Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. 2 cosas más. David hizo sacrificio y David bendijo al pueblo. Pero en realidad eso era responsabilidad de los sacerdotes. Otra vez, ¿cómo sabía David que él podía hacer eso? Si eso era solo para los sacerdotes, había dicho Dios. ¿Cómo es posible? Es interesante, algunos comentaristas que estuve leyendo cuando preparaba la charla decían, bueno, tal vez tiene que ver porque David era rey de Jerusalén y si pensamos para atrás, cuando Abraham venía de rescatar a su hijo Lot, se encontró con Melquisedec y Melquisedec era rey y sacerdote de Salem, que es el nombre antiguo de Jerusalén, y tal vez como Jerusalén era una ciudad donde el que gobernaba era sacerdote y rey, entonces David entendió que él era de alguna manera heredero de Melquisedec y podía hacer esto también. De hecho, en el Salmo 110 habla algo que tiene que ver con David y Melquisedec, donde dice, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero esto no se refiere a David, se refiere a Jesús, al Mesías, al Salvador. Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Yo pienso que fue diferente. Yo pienso que David, cuando era pastor de ovejas, y adoraba a Dios, y cantaba a Dios, y se acercaba a su presencia, y veía que Dios lo ayudaba a conquistar al león, y conquistar al oso, y cuando él vio que Dios lo ayudaba a conquistar a Goliat, y a conquistar a todos los filisteos, que él entendió que él podía entrar en la presencia de Dios, de que él se acordaba de aquel llamado de Sinaí, que él tenía aún abierto el paso para entrar a la presencia de Dios, aun cuando no era levita ni sacerdote. La puerta estaba abierta para entrar a la presencia de Dios. En Primera de Crónicas 16 dice, David designó a los levitas para dirigir al pueblo en oración, en adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones, para dar gracias, para alabar al Señor, Dios de Israel. Y ahí dice nombres, ¿no? Dice Asaf, el líder de este grupo, tocaba los címbalos. El segundo era Zacarías, seguido por Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom y Jehiel. Ellos tocaban arpas y liras. En el versículo 6 dice algo más, dice, los sacerdotes Benaía y Jeasiel tocaban las trompetas continuamente ante el arca del pacto de Dios. ¿Cuándo se instituyó el toque de trompeta? Se instituyó en Sinaí. Dios mismo hizo sonar las trompetas para que el pueblo se acercara a su presencia. Y ese llamado se repite acá. David entendía que así como él entraba a la presencia de Dios, todo el pueblo podía venir. Y dijo, toquen las trompetas. Así como sonaron en el Sinaí, toquen las trompetas para que el pueblo venga a buscar a Dios, venga a la presencia de Dios. Instituyó el llamado para que todos pudieran venir. Esto es lo que Lutero, 2500 años más tarde, entendió como el sacerdocio de todos los santos. Que todos los que creemos en Jesús somos sacerdotes y podemos entrar a su presencia, que no necesitamos de un cura o de alguien que entre en lugar nuestro, porque Jesucristo murió, dio su vida, resucitó y Él intercede por nosotros y nosotros podemos ir a través de esa puerta que Él abrió, nosotros podemos entrar también. Amén. Y esto es interesante porque me parece que acá David estaba entendiendo algo muy interesante, y es que el Mesías que Dios le había prometido que iba a ser su descendiente, ya había muerto. Y ustedes me dicen, ¿cómo? Pero murió 1000 años más tarde. Pero en Apocalipsis dice, el cordero que fue sacrificado desde el comienzo de los tiempos. Según la traducción dice, desde el comienzo. ¿Sí? El concepto de que Dios ya había predestinado a Jesús para morir y para Él, como es atemporal, lo que iba a suceder ya estaba hecho, ya había sucedido. Incluso Hebreos nos dice de que los que vivieron por la fe de lo que iba a suceder, lo que Jesús iba a hacer en el futuro. Los que fueron salvos en el Antiguo Testamento fueron salvos porque tenían fe de que Jesús iba a venir, Jesús iba a pagar el precio, iba a morir.
David entendió, fue un adelantado de su época. 1000 años antes, él entendió que todo lo que era necesario para entrar a la presencia de Dios iba a ser hecho, pero también ya estaba hecho. ¿Sí? De hecho, Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 1, por el versículo 20, él dice lo mismo, de que Jesús ya había sido instituido como el Salvador desde los principios de los tiempos. Antes de la creación, Dios sabía que Jesús iba a tener que venir a salvarnos. En Efesios 2:6 dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Los cristianos vivimos nuestra vida muchas veces pensando que algún día vamos a estar con Cristo Jesús y esperanzados de que algún día vamos a estar en su presencia. Pero la palabra de Dios nos dice que hoy ya vivimos sentados en lugares celestiales. Cuando Pablo escribió Efesios y puso esto, nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. El concepto que él dice es, si nosotros reconocemos que Él murió por nosotros en la cruz, que Él resucitó y que nosotros tenemos resurrección en Él a través de su resurrección, y entonces nosotros también estamos sentados a la diestra de Dios junto con Él. Y que nosotros somos parte de Cristo en esto, y estamos unidos a Él. Y ya vivimos en la presencia de Dios. No importa lo que el enemigo nos quiera convencer de que nosotros no tenemos acceso, de que nosotros no somos nadie, de que nosotros nos hemos equivocado, hemos pecado demasiado, eso todo no es verdad. Nosotros, cada uno de nosotros, todos los días, puede vivir en la presencia de Dios. Y este es David, el gran rey David, que cometió adulterio y mandó a matar a un hombre para quedarse con su esposa. ¿Sí? El gran rey David. Él entendía lo que era ser un hombre según el corazón de Dios. No era no equivocarse, era pedir perdón, era volver a Dios, arrepentirse de sus errores. Arrepentirse significa dar la vuelta y volver a Dios. Vamos a ver un personaje más, el último. Se llama Obed-Edom, aquel hombre en cuya casa quedó el arca durante unos meses. Hay una historia previa a la que leí sobre David trayendo el arca a Jerusalén, en la cual llevaban el arca arriba de un carro de bueyes, y no era como Dios había dicho que se debía hacer, y un hombre murió porque el carro se balanceaba y el arca estaba por caerse y el hombre la apoyó y no se podía tocar el arca y Dios lo mató, es lo que dice el Antiguo Testamento. Pero en 1 Crónicas 13, versículo 12 al 14 dice, ahora David tenía miedo de Dios porque Dios mató a este hombre y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom, que era de Gat, de la ciudad de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. ¿Se imaginan que viene alguien y les dice, les voy a dejar acá el arca del pacto de Dios, de la presencia de Dios, no la toques, te vas a morir? Y de repente, con mucho respeto, siempre tratando de pasar del living a la cocina, tenías que pasar alrededor del arca del pacto, no la toques. Y de repente Dios te empieza a bendecir. La presencia de Dios está contigo todos los días. Esta es la situación de Obed-Edom, que era de la ciudad de Gat. ¿Quién más era de Gat? ¿Alguien se acuerda? Goliat y sus hermanos eran de Gat. Goliat y sus hermanos decidieron que ellos iban a desafiar al Dios de Israel, iban a hablar mal de Dios de Israel, iban a desafiar a las tropas de Israel, y David, con unas piedras que él había levantado de un arroyito, fue y lo desafió y le dijo, tú no venís en contra de mí, venís en contra de mi Dios, y yo no vengo con espada, ni con lanza, ni con jabalina, sino que vengo en el nombre del Señor nuestro Dios, en el nombre de Jehová vengo en contra de ti. Y lo mató a Goliat porque se levantó en contra del Dios de Israel. Pero Obed-Edom era de la misma ciudad. ¿Y qué hizo Obed-Edom? Se puso del lado de Dios. Él estaba en Israel, estaba de camino a Jerusalén, por ahí estaba su casita en algún lugar abajo de un paraíso capaz. Estaba su casita. Y ahí
fue que se murió este hombre y era la casa que estaba más cerca y le enchufaron el arca del pacto. Y dice que Dios, el Señor, bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. Y en 1 Crónicas 16, David finalmente decide que van a traer el arca del pacto, ya lo leímos hace un rato. Y Obed-Edom me imagino que se quedó pensando, y se me llevan el arca del pacto. Dios me está bendiciendo. La presencia de Dios está conmigo, nunca viví nada así en mi vida. ¿Qué harían ustedes si de repente alguien viene y se lleva la presencia de Dios? Se la quiere llevar. Es interesante porque leemos que cuando David lleva el arca del pacto, él designa a personas para tocar instrumentos. Y en ese versículo que yo leí muy rápido, dice que Asaf era el líder de este grupo, que tocaba los símbolos. El segundo era Zacarías, seguido por Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía. Obed-Edom está en la lista. El próximo es Obed-Edom. Obed-Edom dejó su casa, quién sabe a qué se dedicaba, y de repente está entre los que tocan la alabanza a Dios en presencia de su arca sagrada. Después en 1 Crónicas 16, versículos 37 y 38 dice: David dispuso que Asaf y sus hermanos levitas sirvieran continuamente ante el arca del pacto del Señor, encargados de hacer todo lo necesario cada día. En este grupo estaban como porteros, el portero de aquel lugar era Obed-Edom, hijo de Jedutún, Osa y otros 78 levitas. Mencionan solo a Osa, a Obed-Edom y otros 78 levitas, pero Obed-Edom está nombrado por nombre. Muy interesante. Cómo 3 meses en la presencia de Dios transforman a un hombre de tal manera que él quiere estar siempre en presencia de Dios. Y va y la busca y dice: David, si te llevas el arca, yo voy contigo. No te vas a poder llevar el arca sin mí. Y se va. Le ruega a David seguramente llevárselo, y David le dice: si tú amas tanto la presencia de Dios, por más que seas de Gat, del mismo pueblo que era Goliat, tú podés estar con la presencia de Dios. Porque yo entendí que tengo acceso a la presencia de Dios, y tú entendiste que tenés acceso a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué me impide a mí ponerte junto a los levitas? Aunque no seas levita, tú podés adorar a Dios también en su presencia. Nosotros pensamos que un portero es alguien sin importancia, alguien insignificante. Hay mucha gente que pasa al lado de un portero y ni lo saluda, ¿sí? Van directo al despacho del gerente o del director. En cambio, un portero en la época de David era una persona muy importante. El portero era el que tenía la llave del lugar donde se guardaba no solo la presencia de Dios, sino todos los tesoros. Después hubo un templo en Israel. Después de que la carpa de David fue desmantelada y en la época de Salomón fue construido el templo, y allí se llevó el arca del pacto. Y dice en 2 Crónicas 25, el ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá, y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Bet-Semes el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, nieto de Ocosías. Después lo llevó a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo de Dios que habían estado al cuidado de Obed-Edom. Esto es muchos años después, son como 200 años después que sucede esto. Pero aún así, cuando el escribe la historia, dice que estos eran los objetos que estaban al cuidado de Obed-Edom. Un hombre que, si no hubiera sido por su amor por la presencia de Dios, seguramente no habría aparecido su nombre en la Biblia ni siquiera una sola vez. Un hombre que era de otro pueblo, era un filisteo, pero amó tanto la presencia de Dios que 200 años después, cuando hablan del tesoro de la casa de Dios, hablan del tesoro que cuidaba Obed-Edom. Sus descendientes fueron los cuidadores del templo, los cuidadores de las riquezas del pueblo de Israel, de las cosas más importantes, más preciadas por Israel.
porque Dios les había mandado construir los candelabros y las mesas y los altares de oro, revestidos de oro, etc. Toda la riqueza estaba allí. Era en los templos donde se guardaban las riquezas en aquella época. Y su familia quedó durante generaciones a cargo de todo lo que era de Israel, una familia de filisteos. Muy fuerte. Moisés, claramente, elegido por Dios. Josué eligió él a Dios. Él decidió que él quería estar en la presencia de Dios y esto lo convirtió en un hombre de coraje, en un hombre de poder, no porque él fuera fuerte, sino porque Dios era fuerte en él. David, lo mismo, un hombre con todos los errores, con todas las mañas, con todos los pecados que se nos puedan ocurrir, y sin embargo, él eligió a Dios. Él escuchó que Dios había llamado a todo el pueblo a estar en su presencia y él dijo, yo quiero estar ahí. Y Obed-Edom, un hombre que ni siquiera era del pueblo de Israel, sino que era un hombre alejado totalmente, un filisteo, alguien que venía de afuera, alguien que no era del pueblo elegido de Dios, no era descendiente de Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Y él eligió que si la presencia de Dios se iba de su casa, él iba con la presencia de Dios. Él no podía seguir viviendo si no era en la presencia de Dios. ¿Cómo es con nosotros? ¿Tuvimos alguna experiencia en nuestra vida donde la presencia de Dios se volvió importante para nosotros, donde la presencia de Dios era algo tan palpable, tan lindo, tan increíble en nuestras vidas? ¿Tuvimos alguna vez esa experiencia? ¿Dejamos que el arca del pacto de la presencia de Dios se fuera de nuestras vidas, se alejase de nuestras vidas? ¿O fuimos atrás de ella? Lo interesante es que nunca es tarde, jamás es tarde. Mientras estemos en esta tierra, nosotros podemos volver a buscar la presencia de Dios, porque aquel toque de cuerno que sucedió en Sinaí, aún hoy se escucha. Dios sigue llamando a todos los seres humanos que están viviendo sobre este planeta hoy, a que nos acerquemos a Él, a que lo busquemos a Él, a que vivamos en su presencia, a que Él sea nuestra luz, nuestra guía, y Él nos ayude a vivir nuestras vidas de acuerdo a sus estatutos. Amén. Cuanto más que Jesucristo vino y nos mostró el camino y rompió el velo que dividía lo santo de lo sumamente santo, del lugar santísimo, y ahora tenemos todos acceso a través de Jesús. Ya no tenemos que ser como David, que veíamos 1000 años hacia adelante, miramos 2000 años hacia atrás y vemos la cruz, que se convierte en el punto sobre el cual gira toda la historia del mundo. El momento a partir del cual todo el mundo pudo saber de que el camino a la presencia del único y verdadero Dios, creador del universo, del cielo y de la tierra, está abierto para todos, cada día. Y no tenemos que esperar a un domingo a venir acá a cantarle canciones a Dios, lo podemos hacer en casa. No tenemos que esperar un domingo para abrir la Biblia y buscar la presencia de Dios y ver qué es lo que Él nos quiere decir a nuestro corazón y cómo Él quiere guiarnos para ese día en particular. O pedirle por cosas de las más complejas a las más simples, de la salvación de alguien a quien amamos, que está apartado de Dios, hasta la máquina de lavar ropa que capaz que no están dando. Mi mamá siempre dice, cuando la máquina de lavar ropa no andaba y no había plata para arreglarla, ella le ponía las manos y el lavarropa volvía a andar. ¿Por qué? Porque mamá está convencida de que no hay nada de lo que a nosotros nos afecta que no le importe a Dios. Todo lo que nos afecta a nosotros le importa a Dios, hasta las cosas más chiquitas. Y Él se ocupa por nuestras cosas, si nosotros lo buscamos a Él. Amén. Oramos. Gracias, Dios Santo, de que aprendimos de Jesús que podemos venir a ti y decirte, papito, papito amado, te doy gracias de que tú me amas, de que tú nos amas, a cada uno de los que estamos aquí hoy. Y aún los que hoy no han podido venir, Señor, tú estás también queriendo llegarles a su corazón, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, de que el camino a ti está abierto en cada momento del día, cada minuto, cada segundo. Podemos estar en tu presencia y te pedimos, ayúdanos a no ser distraídos por las cosas del mundo, Señor, las distracciones de la vida, sino que tengamos como Josué nuestros ojos puestos en ti.
Aunque tengamos que estar trabajando, haciendo esto, aquello o lo otro y entreverados con 1000 cosas, Señor, ayúdanos a que nuestros ojos no estén puestos en esas cosas. Que sí los cuidemos de hacer lo que nos corresponde, pero que siempre nuestros ojos estén puestos en ti, porque tú tienes la solución y la respuesta a cada situación, Señor. Y te pido que te podamos amar cada día más, Señor, como tú nos amaste a nosotros primero, Señor. Que dice tu palabra en el Nuevo Testamento que nos amaste cuando aún estábamos lejos, cuando aún estábamos en pecado, tú nos amaste. Nos viste y nos llamaste para que fuéramos tu pueblo, Señor. Y nosotros que no éramos tu pueblo, Señor, que no somos de Israel, no somos descendientes de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, Señor. Como Obed-Edom, a nosotros nos llamaste, Señor. Y fuimos convertidos en parte de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser tu voz para que muchos más de otros pueblos que aún no te conocen también se acerquen. Desde nuestro vecino que no te conoce, Señor, hasta el que está del otro lado del mundo, según nos toque a cada uno, Señor. Que sea tu nombre glorificado y seas tú exaltado, porque tú eres nuestro Rey. Alabado sea tu nombre para siempre, Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Andreas. Andy también, bueno. Muchas gracias. Y bueno, que sea nuestro anhelo que realmente la presencia de Dios la estemos buscando cada día. También quiero decir que se está grabando por video este mensaje hoy. O sea, los que están de acá lo van a tener en el WhatsApp y los que están de visita o de Gartental, si quieren volver a mirar el mensaje, escucharlo, está disponible y para hacerlo con más tiempo. Aprovecho también, ya después de aquí, estamos todos invitados allí frente al salón, allí en la escuela, que vamos a compartir el almuerzo. El almuerzo va a ser al pan, entonces cada uno se lo puede llevar. Si alguno quiere comer con el plato, por más comodidad, que pueda estar pidiendo el plato. Hay platos, los locales creo que se han traído si han deseado por el plato, y los que son de visita pueden pedir el plato y con gusto se los alcanzamos. Está previsto también que se pueda comer afuera, bajo la sombra. Va a haber sillas allí bajo los árboles que se pueden servir, cada uno se puede sentar en la ronda y el lugar que les sea más cómodo. Quizás algunos que afuera les molesta el viento o incomodidad, hay algunas mesas dentro del salón también preparados para los que se sienten incómodos afuera. No hay mesas para todos adentro, pero sí para algunos que quieran estar quizás por el viento, el calor o lo que sea, pues hay sillas y mesas adentro pronto. Después, bueno, cualquier pregunta que surja puedan estar manifestando. También vamos a tener una mesa con algunos libros de una librería cristiana que está en Jung, está haciendo sus primeros pasos. Y de alguna manera los hemos invitado a que ellos puedan tener su mesita y exponer algo del material y nosotros poder tener contacto con ellos por cualquier material que nosotros estemos deseando, que ellos están siempre en Jung. La librería está abierta todos los días, ¿verdad? Está abierto todos los días, entonces podamos tener contacto con ellos, pero después en el salón allí vamos a tener más tiempo para tener este diálogo o conocernos. Ellos son de la Iglesia Asambleas de Dios, Ebenezer, del pastor Gustavo Hansen. Bien, esto creo que son los anuncios que necesitamos y queremos pedir la bendición de Dios y podemos estar retirándonos desde aquí. Padre amado, te doy gracias por todo lo que tú nos has dado en esta mañana, aquí en este lugar. Gracias por tu palabra, gracias Padre amado, que tu anhelo es que cada uno de nosotros disfrutemos de tu presencia y que nosotros realmente estemos anhelando, deseando tu presencia, que estemos así como Josué, no queriendo apartarnos,
Padre, que realmente sea nuestra pasión, que sea nuestro amor, que sean nuestros primeros pensamientos. Padre, pedimos que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tu mirada esté sobre nosotros al retirarnos de aquí, de este lugar, cuando sigamos compartiendo allí en el salón o después cuando cada uno regrese a sus casas. Padre, que tú nos guardes y nos protejas en el camino y luego también puedas estar bendiciendo las tareas del diario, sea en el estudio, sea en casa, sea en los trabajos, sea donde tú nos has encomendado. Padre, que tu bendición y tu guía esté sobre nosotros siempre y tu paz reine en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga y deseamos tener un lindo tiempo juntos allí en el club.